Hemos estado hablando acerca de una serie que le hemos llamado Influencer. Y la idea es que nosotros podamos ser activados para transformar los entornos donde nosotros nos movemos o los entornos donde nosotros interactuamos. Y la idea de esto salió de Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo está en Tesalónica y está en la casa de un hombre que se llama Jasón, y lo llevan a buscar ahí a ese lugar. Y cuando lo llevan ante digamos la corte que existía en ese tiempo, hay alguien que expresa lo siguiente: estos que trastornan el mundo han llegado aquí con nosotros. Y la idea es que esos que trastornan el mundo son los cristianos que llegan a los lugares de trabajo, de estudio, a los lugares sociales, y empiezan a trastornar los lugares donde están, porque empiezan a cambiar el ambiente, el entorno donde están. Y lo que nosotros buscamos es eso, que nosotros podamos transformar esos entornos en los cuales nosotros nos desarrollamos, en los cuales nosotros interactuamos todos los días, y que nosotros tengamos ese impacto a través de Jesucristo. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que se llama Influye con lo que tienes. Descubre el valioso recurso que posees. Así que la idea es que nosotros podamos descubrir lo que tenemos para ponerlo al servicio del Señor e influenciar en el área o en el entorno donde estamos. Porque algunos de nosotros podemos llegar a pensar: yo no tengo nada con lo que pueda influir a otra persona. Pero hoy vamos a descubrir. Hoy les voy a contar 4 historias en las cuales nosotros vamos a ver cómo estas personas influyeron y pensaban que no tenían nada. Así que voy a leer un pasaje en Jeremías capítulo 15 versículo 19, y me gustó esta versión, la Nueva Traducción Viviente, porque dice de la siguiente manera: esto responde el Señor: si regresas a mí te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Wow, y a mí me impresionó esta palabra. Me impresionó porque nunca me imaginé que la Nueva Traducción Viviente utilizara este término de influir. Hola, mija. Tengo mi fan. Nunca me imaginé que ellos utilizarían esta palabra de influir, porque la Reina Valera dice: conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Pero nos habla de que siempre hay algo que seguir. Ahora, estas palabras son las respuestas de Dios a Jeremías. Fíjese que Jeremías, hasta este capítulo, va de amonestar al pueblo, va de decirle al pueblo lo que iba a suceder, lo que tenía que hacer, y hasta ese momento el pueblo no había hecho caso de la palabra de Dios. Y en los versículos anteriores, en los primeros versículos de este capítulo, habla acerca del juicio que Dios va a traer sobre el pueblo de Israel. Pero seguido a ello hay una porción de la escritura que el título tiene Lamentación de Jeremías, porque Jeremías empieza a quejar y dice: aquí nadie me quiere, todo el mundo me odia aquí en este lugar por las palabras que yo hablo, ninguno me hace caso. Y empieza a decir: madre mía, ¿por qué razón permitiste que yo naciera? Ese día en que yo nací, madre. O sea, empieza a hablar, digamos, con su mamá, diciendo: ¿por qué permitiste? A quejarse de su situación, a quejarse de lo que estaba aconteciendo en su vida, a quejarse de todo lo que le estaba pasando. Pareciera un poquito lo que a veces a nosotros nos pasa, quejarnos de todo. Y entonces el Señor le dice: Jeremías, si tú te arrepientes, si tú regresas a mí, entonces yo te voy a restaurar. Y esta es una palabra que Dios habla en nuestra vida, habla de restauración. Dice: si tú vienes a mí, yo te voy a restaurar y te voy a volver a usar. Y le dice: si tú empiezas a hablar cosas buenas, la versión Reina Valera dice: si entresacaras lo bueno de lo vil
entonces tú vas a predicar mi palabra. Y a mí me llamó la atención esa parte, porque sacar lo que digamos los comentaristas bíblicos hablan acerca de esta porción, hablan acerca de la purificación del oro, de la purificación de las piedras preciosas. Porque dice que meten en el crisol, digamos, el oro o la plata, y empiezan a calentarlo a temperaturas muy altas para que se vaya purificando y sacando lo malo. Entonces lo que están comparando es que están sacando lo mejor del oro, de eso que es vil, de eso que es sucio, y están apartando la suciedad. Y lo que el Señor le está diciendo es: si tú te purificas como se purifica el oro y se puede sacar lo mejor de ti, entonces yo te voy a utilizar, vas a predicar mi palabra nuevamente. Y entonces le dice: no permitas que los que están hablando en contra tuya influyan en tu vida, sino al contrario, sé tú el que influya sobre las personas. Y esto me impresiona muchísimo, porque le está diciendo: no te acomodes al sistema, no te acomodes a lo que escuchas, no te acomodes a lo que ves, no te acomodes a lo que sucede en tu entorno, sino que cambia tu entorno, transforma tu entorno. Y muchas veces hemos hablado que dentro de nuestra sociedad hay muchas cosas que podrían influirnos a nosotros. Muchas cosas. Adaptarnos al sistema, adaptarnos a la forma como el sistema opera en este mundo, adaptarnos al sistema. La gente dice: no te esfuerces, no hagas lo mejor. Que la gente no se dé cuenta que podemos rendir más, perdamos un poquito de tiempo. ¿Sí? En el trabajo eso es lo que el mundo hace. Entre menos hagas, mejor. Entre menos te esfuerces, mejor. Haz lo mínimo que puedas hacer para sacar la tarea del día, y lo demás no importa. El sistema le dice a los jóvenes: hey, sácate un tu chivito, porque no hay problema que copies en los exámenes. Sácate un tu chivito, bueno, aquí le decimos chivo, ¿verdad? En México le dicen acordeón. En Honduras no sé cómo le dicen, Johan. Chepia. ¿Cómo? Chepia. Wow, no sé qué significa. Copia. Ok. Chepia, como chafiado, ¿no? Pero eso es lo que dice el sistema, ¿sí? No importa que copies, no importa que hagas trampa, no importa que engañes al de la tienda, no importa que engañes al del supermercado, no importa que engañes a tu vecino, no importa que engañes a cualquiera, porque el sistema así lo marca. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es: haz algo distinto. Que ellos no influyan en ti, sino sé tú la luz en medio de esa oscuridad. El Señor Jesús lo dijo de esa manera, que Él nos ha puesto como luz en el mundo, para que nosotros alumbremos en la oscuridad, y no para que la oscuridad nos consuma y nos haga apagar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces lo que Él pretende es que nosotros brillemos en medio de la oscuridad. Así que hoy quiero contarte estas 4 historias. Y una de ellas, y la primera que vamos a contar, es la historia de Moisés. Moisés pues vivió 40 años en Egipto y vivió bien. Vivió acomodado, vivió en el palacio un tiempo, y él sabía que Dios iba a hacer algo con él. Él sabía que tenía un llamado de parte de Dios. Él sabía que Dios lo había colocado en ese lugar para ser el libertador. Pero lo que no entendió él fueron los tiempos que Dios había establecido. Y cuando tenía 40 años, él salió a ver a su pueblo, dice la palabra. Y cuando salió a ver a su pueblo, vio a un egipcio que estaba abusando de uno de sus hermanos, de uno de sus compatriotas. Él entonces toma la justicia en su mano y mata a este hombre, lo entierra. Al día siguiente vuelve a salir, y están ahora 2 hebreos peleándose entre ellos. Y entonces viene Moisés y se pone en medio y les dice: ¿qué pasa con ustedes? Son hermanos, ¿por qué se pelean? Y entonces ellos les salen con esta frase: ¿quién te ha puesto a vos como juez entre nosotros? ¿O nos vas a matar como mataste al egipcio? Y él se asustó porque dijo: esto se ha descubierto.
Ya la gente sabe que yo maté a alguien, y él huye de Egipto y se va al desierto. En el desierto vive también 40 años. En el desierto de Madián, él ahí conoce a un hombre que se llamaba Jetro, que cuidaba ovejas. Se casa con una hija de él, y él se pone a apacentar, dice, ahora ovejas. Ahora su trabajo ya no es en un palacio, sino ahora su trabajo es apacentando ovejas. Pero en una oportunidad, al final de esos 40 años, apacentando las ovejas de su suegro, él se da cuenta que hay una zarza en una montaña que no se consume. Ahora, yo quiero decirle que ahí la situación no era que la zarza estuviera ardiendo, porque eso era natural, digamos, en el desierto. En el desierto, por los calores del desierto, las zarzas ardían, pero así como ardían, se consumía el fuego. Pero esto tenía una peculiaridad, algo especial, y lo especial era que la zarza no se apagaba, la zarza no se consumía. Eso llamó la atención de Moisés. Y cuando Moisés sube al lugar, él escucha, se oye una voz en medio de la zarza que le dice: Moisés, Moisés. Le habla. Y lo hace 2 veces, porque cuando el Señor habla de esa manera es porque está siendo consistente en lo que está hablando. Y entonces él le dice: ¿qué quieres, Señor? Y lo primero que le dice es: quita tu calzado, porque el lugar donde estás pisando es un lugar de tierra santa. Y entonces él quita su calzado y empieza una conversación, y empieza una argumentación de parte de los dos, porque el Señor le dice a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo que está esclavo en Egipto. Y le dice: quiero que vayas y lo saques de ese lugar. Y entonces empieza las argumentaciones, porque él dice: Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Quién me va a escuchar? ¿Y quién va a oírme a mí? Nadie me conoce ahí en ese lugar. Y le dice: ve, tú vas en nombre mío, y si me preguntan quién es el que me envió, cuál es el nombre de ese Dios que me habló, ¿qué voy a decir yo? Y entonces le dice: di que soy yo soy el que te estoy enviando. Y él da a conocer su nombre a Moisés. Pero sin embargo él sigue argumentando y dice: Señor, pero es que yo no soy muy bueno para hablar, soy tartamudo, no puedo hacerlo. Y el Señor le dice: pero te he puesto a tu hermano, él lo va a hacer en vez tuya. Y hay una argumentación, pero él todo lo que está argumentando es: no puedo, no tengo la capacidad, no tengo el valor, no tengo los recursos, nadie me conoce. Pareciera como que fuera una fotografía de lo que a veces nosotros argumentamos. Es que, no, hombre, a mí Dios no me llamó para que yo anunciara su nombre. A mí Dios no me habló para que yo pudiera predicarle a alguien. Es que yo no tengo nada, yo no tengo preparación, no tengo capacidad, yo no tengo absolutamente nada. Y me llama la atención. Voy a leer el versículo 1 de Éxodo 4. Porque dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te apareció Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Para Moisés, lo que él tenía en la mano simplemente era una vara, un palo, como decimos aquí. Y él dijo: yo no tengo nada, Señor. A mí nadie me va a escuchar, a mí nadie me va a poner atención. Si yo me paro ahí, la gente ni va a llegar. ¿Para qué me voy a parar en ese lugar? ¿Para qué voy a llegar ahí? Y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Él le responde: una vara. Y él le dijo: echa la vara en la tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Aquí hay un milagro, digamos, porque, digamos, una serpiente no se agarra por la cola. Si se agarra por la cola, la serpiente lo que va a hacer es morderlo, picarlo, pero va a reaccionar ante esa acción. Porque una serpiente lo que hay que agarrar es la cabeza, porque la cabeza es la que muerde. Pero el Señor le dice: tómalo por la cola. Y cuando él la toma, se vuelve a convertir en vara.
Ahora, esto era importante y le voy a explicar por qué. Porque cuando Moisés llega, saca al pueblo de Israel de Egipto y llega al Mar Rojo, están afligidos porque está el Mar Rojo de frente, pero detrás viene el ejército de Faraón que los está persiguiendo para matarlos. Y ellos se encuentran entre el Mar Rojo y la espada de Faraón. Aquí diríamos está entre la espada y la pared. Se encontraban en una situación plenamente difícil. Y Moisés empieza a hablar con Dios y le empieza a preguntar qué tiene que hacer. Y vea lo que dice Éxodo 14, verso 15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Y esto me impresiona porque él está diciendo: yo ya te entregué lo que necesitas para cruzar ese Mar Rojo, para que la gente pueda observar miles de años adelante cómo yo abro ese mar con lo que te he entregado. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué fue lo que le entregó? ¿Será que la vara era una varita mágica como la de Harry Potter? ¿Ah? ¿Qué tenía esa vara? ¿Qué tenía esa vara de especial? ¿Qué tenía ese tronco? ¿Qué tenía ese palo de especial? El palo no tenía nada. Lo que Dios le había entregado a Moisés era autoridad. Y quiero decirte que tú no puedes tener nada físicamente, pero Dios te ha entregado autoridad para que utilices la autoridad. Escucha lo que dice Mateo 16, versos 18 y 19. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra. Ponga atención a esta parte, porque dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso se llama autoridad. Y lo que Dios te ha entregado, mi querido y mi querida hermana, es autoridad. Dios te ha entregado autoridad. ¿Qué tienes en la mano, mi hermano, mi hermana? Lo que tienes es la autoridad de Cristo, la autoridad del Hijo de Dios, la autoridad del Espíritu, para que tú le digas a ese mar de problemas: ábranse, y que la gente lo pueda observar. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado una vara de autoridad en tu mano. A cada uno de nosotros. Tú estás pensando: no tenía nada, pero ahora yo te digo, tienes autoridad. Dios te ha entregado autoridad. Así que lo que tienes en la mano, con lo que tú tienes en la mano, con la autoridad que te ha dado Cristo, tú puedes influenciar en tu entorno. Tú puedes influenciar en tu sociedad, en tu trabajo, en tu centro de estudios. Tú puedes influenciar, marcar la diferencia con la autoridad que Dios te ha dado. Hermano, qué poderosa autoridad. Dice que lo que nosotros atemos en la tierra significa que lo que yo hable en esta tierra, el Señor da una orden en el cielo para que se ejecute. Y lo que yo desate en esta tierra va a ser desatado en el cielo. O sea, me ha dado esa autoridad en lo sobrenatural. Wow, eso es impresionante. Así que tú tienes una vara en tu mano, y es la vara de autoridad. Lo segundo es la historia de Elías y la mujer, la viuda de Sarepta. Y esto es impresionante, de verdad, porque lo poco puesto en las manos del Señor puede ser maravilloso. Tú puedes decir: yo apenas si puedo hablar. Eso poco es lo que Dios necesita para poderte utilizar de una manera extraordinaria y que impactes multitudes.
Porque no se trata de las grandes capacidades que tienes, sino se trata de lo que tienes, sea poco, sea mucho, lo pongas en las manos del Señor. Voy a leer esta historia en Primero de Reyes, capítulo 17. Pero antes de leerla, quiero decirte que lo que estaba sucediendo, escucha, porque todo este contexto que te voy a hablar es importante en la historia que vamos a leer. Había un rey que se llamaba Acab, que estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel, que se convirtió en una potestad, en un espíritu que opera actualmente todavía, el espíritu de Jezabel, porque influye en cabezas, en reyes, en sacerdotes del hogar, para destruir, para separar, para dividir, para que la obra de Dios no camine y destruir al pueblo y destruir una familia. Pues este hombre, por esos pecados, él era el rey de Israel, y por esos pecados el Señor levantó a un profeta. El Señor levantó un profeta porque necesitaba restaurar al pueblo, y era el profeta Elías. Y la palabra que el profeta Elías traía sobre el pueblo fue: durante 3 años va a haber sequía. Quiero hacer una pregunta: ¿qué pasa cuando hay sequía? Empieza a bajar las producciones, ¿no? Se empiezan a secar algunos ríos, empiezan a secarse los mantos freáticos, porque los mantos freáticos que hay en la tierra, de donde hacían los pozos las personas, se alimentan de las lluvias, de lo que cae de la lluvia. Todo eso se filtra por la tierra y cae en los mantos freáticos. Y esos mantos freáticos son los pozos que se abren para que nosotros podamos tener agua, aún en la actualidad. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a secarse los pozos, empieza a bajar la producción, porque ya no hay suficiente agua para regar los sembrados. Recuérdense que ellos eran agrícolas, ganaderos. ¿Qué pasa si ya no se pueden producir granos? Entonces no se pueden alimentar el ganado. ¿Y qué pasa con el ganado si no se alimenta? Empieza a desnutrirse y a morir, y ya no hay reproducción de ganado. Entonces 3 años de sequía era una condenación de muerte. Y el Señor le había dicho a Elías: yo te voy a sustentar, y quédate aquí en el río. ¿Cómo se llamaba el río? Si alguien me ayuda. ¿Cómo? El arroyo de Querit, gracias. Estaba en ese arroyo de Querit. Él estaba tranquilo, mire, porque ¿sabe qué? Él recibía alimento de cuervos, él recibía alimento de ángeles. El Señor lo sustentaba a él. Él no tenía esa preocupación. Él tenía sed, hermano, iba al arroyo. ¿Cuántos han tomado alguna vez agua de un arroyo? Hermano, eso es algo delicioso, sabroso. Yo viví en la región de Escuintla por un tiempo, y recuerdo que íbamos a una finca de caña, porque ahí había un nacimiento de agua. Y nos gustaba, porque los nacimientos de agua, el agua sale fría. Se puede imaginar, en el calor de Escuintla, nosotros disfrutábamos esos momentos. Y salía agua mineral. Es impresionante, era un agua mineral que nosotros bebíamos. No tenía gas, hermano, es diferente. Era el agua mineral que compramos en el supermercado. No, esa no tenía gas, pero tenía un sabor diferente. Así como a tierra, pero diferente. Porque era filtrada a través de una peña. El agua se filtraba ahí y tenía un sabor extraordinario. Se puede imaginar Elías, hermano, solo teniendo que ir a jalar del arroyo el agua, pero Dios viene y le seca el arroyo y le dice: ahora vas a tener que ir a un lugar que se llama Sarepta, y ahí va a haber una viuda, escuche, que yo le hablé para que te alimente. ¿Quién le habló? ¿Quién habló? Dios. ¿A quién le habló? A una viuda. ¿Para qué? Para que alimente al profeta. O sea, tengamos esto en mente. Y ahora sí leo el texto. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué le pidió? ¿Qué era lo que había en ese tiempo? Sequía. O sea, esta mujer fue prudente en guardar agua, y no le pesó darle el agua al profeta, porque dice el siguiente versículo:
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. O sea, ella no chistó, ella no dijo: ay, mira, disculpa, fíjate que como que no te has dado cuenta que estamos en sequía y no tengo agua para poderte dar porque esta agua es nuestra. Sino que ella reaccionó y él le pide agua. Había sequía, había escasez de agua, había escasez de granos, había escasez de todo lo que se producía. Y ella, dice, se levanta y va a traerle el vaso de agua. Y cuando va a traerle el vaso de agua, él la vuelve a llamar y le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y entonces ahí sí reaccionó ella. Ay, ¿cómo así? Ahora, ponga atención por favor, porque recuerde que a esta viuda le había hablado, ¿quién le había hablado? Dios. ¿Y cuál era la instrucción? Que alimentara al profeta. Le dijo: tú vas a alimentar al profeta cuando él venga. Dios mismo le había hablado, pero cuando el profeta le dice: ven y ahora sírveme esa comida, entonces ella dice: no, hombre, si apenas tengo, mira, juntando un par de leñitos estaba, porque ahorita solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Ya no tengo nada más. Y lo que yo había pensado era hacer una torta cocida acá a la leña, ¿sí? Una pizza a la leña. Y luego dejarme morir con mi hijo porque ya no hay más producción de comida. Ya no puedo, ya no tengo, solamente tengo este poco. ¿Cómo lo voy a compartir yo contigo? Y él le dice: bueno, ve, haz lo que dijiste que ibas a hacer, pero primero me traes a mí. Primero me traes a mí. Y a veces nos pasa a nosotros eso en la vida. Ay, hermano, no tengo tiempo para nada. Pero ese poco de tiempo que tú tienes, dedícaselo al Señor. Ese poco de tiempo que Dios te permite tener en el día, porque tienes un arduo trabajo, porque sales de madrugada de tu casa, porque llegas a horas muy tardes de la noche. Pero ese poco de tiempo que Dios te permite tener libre, ocúpalo en Dios, para que Dios haga grandes cosas. Porque esta mujer, entonces, cuando recibe la palabra del profeta, voy a leer desde el verso 12, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Ni siquiera dijo mi Dios, sino le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y yo le recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y ella le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello tiempo. Hazme a mí primero. Ahí, ¿por dónde iba? Voy. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Y no dijo que solamente tenía un poquito, pues. Pero en las manos de Dios ese poquito, hermano, es poderosísimo. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías. El día de ayer en la brújula financiera, uno de los puntos era acerca de la mentalidad de escasez. Porque no se trata de tener pocos recursos, sino se trata de lo que nosotros pensamos de los recursos. Porque los recursos en las manos de Dios puede ser un poquito, hermano, pero en las manos de Dios se multiplica. En las manos de Dios se potencializa. En las manos de Dios, hermano, se hacen muchísimas cosas. Esta mujer
tuvo miedo. El temor. El profeta le dijo: no tengas miedo. Porque el temor, ¿sabe cuál es el temor de las personas? No tener. El temor es no tener. Ese es el temor que nos embarga. No tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, no tengo para llegar a fin de mes, no tengo para esto. Ese es el temor de las personas, no tener. El problema es que cuando nosotros pensamos que no tenemos, entonces dejamos de dar. Pero aquí vienen las matemáticas de Dios. Aquí vienen los milagros de Dios. Porque en los milagros de Dios lo poco se vuelve mucho, lo poco se multiplica, lo poco el Señor lo bendice, lo poco el Señor, hermano, lo potencializa para que nosotros podamos ver su gloria. Esta mujer dijo: está bien, creyó a las palabras del profeta. Yo te pregunto, ¿tú crees a la palabra del Señor? ¿Tú crees que realmente Dios puede hacer milagros en tu vida? ¿Tú crees que realmente, como dice su palabra, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos? Lo mismo que sucedió con esta mujer es lo que puede suceder en nuestras vidas. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a suceder? Que la gente va a empezar a ver, la gente se va a empezar a dar cuenta y la gente va a empezar a decir: él tiene algo que yo no tengo y yo quiero lo que él tiene. Ella tiene algo que yo no tengo y yo quiero lo que ella tiene. Y es la presencia del Señor en todo lo que tú haces. Lo poco en las manos de Dios se multiplica. Lo poco en las manos de Dios. Tú puedes pensar: yo tengo poco. Algunos pensamos: no tengo nada, ¿verdad? Y Dios nos da la autoridad. Tenemos la vara de autoridad. Otros podemos pensar: tengo muy poco. Tengo muy poca capacidad. Tengo muy poco recurso. Tengo muy poca influencia. Pero lo poco que tienes en las manos de Dios, el Señor lo va a multiplicar. El Señor va a hacer que sobreabunde. El Señor va a hacer que con eso, hermano, hagas muchas cosas por muchos días. Y que la gloria de Dios, se dé la gloria a Dios. Y que se le dé la gloria a Dios. Va a suceder que van a poder darle la gloria a Dios. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí.
Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llaves